Hola Libra, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos allá. Empezaremos en primer lugar con tu número angelical, a ver qué nos quiere comentar. Recordaros que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar, ¿de acuerdo? Bien, pues abrimos con tu número y te salió el número 27. Número 27, el cual nos dicen, soy considerado. Eres de mente abierta y tolerante, compasivo hacia todos los caminos de la vida. Valoras la libertad de expresión y deseas mejorar las condiciones de las personas, ya sea en tu país, comunidad o en el mundo entero. Dicen, toda situación en la vida es temporal, así que cuando la vida sea buena, cuando la vida no sea tan buena, recuerda que no durará para siempre y que vendrán días mejores. Prioriza la autocuración ahora mismo. Pon tus necesidades por encima de las de los demás por una vez. Es hora de centrarte en ti. La autocuración lleva tiempo y mucho amor propio. Recuerda que las heridas abiertas no se convierten en cicatrices de la noche a la mañana. Tómate el tiempo que necesites para sentirte más feliz y más sano en tu interior. No hay prisa. Vamos allá. Vale, a ver. Abrimos con la energía de un paje de bastos. Yo te veo como abriendo caminos, recibiendo nuevas oportunidades que vienen para ti. Te siento como que llega una idea, una inspiración, un proyecto, ¿no? Como si en tu cabeza hiciese un clic y tú vas a ir hacia adelante, vas como a por un objetivo. Mirad qué combinación más curiosa. Esto no me gusta mucho, pero bueno, tengo que mostrarlo en cámara. Dice, tomar drogas, no odio nada de ti, y tomar notas, acción. Yo sé que esto es algo bastante cerrado, entiendo que no será para todos y honestamente me alegro muchísimo, pero por desgracia yo siento como que algunos de vosotros o estáis abusando de ciertas sustancias o alguien muy cercano a vosotros, alguien que en cierta manera pues os afectara si lo hiciera, lo está haciendo. Veo que se van a estar tomando medidas al respecto. En el caso de que tú seas quien abuse de esto, tener cuidado porque os podéis ver solos. Cuando hablamos de sustancias, no necesariamente estamos hablando de una droga como tal. Podría ser pues que algunos tengáis malos hábitos, que estéis haciendo cosas pues que realmente no os sean favorables, que perjudiquen incluso en muchos casos a vuestra propia salud. Económicamente te veo bien, te veo estable. En lo que a amor se refiere, tendría mucho sentido lo que estoy viendo aquí. ¿Veis? Como que algunos de vosotros, esa adicción, tiene nombres y apellidos. Y es alguien que realmente no os conviene, que realmente os hace más mal que bien, y que os vais a alejar.
Si este fuera tu caso, me dicen que hagáis caso de vuestra intuición y que llegará una persona para quedarse, una persona con buenas intenciones y con un gran corazón. ¿Qué significa esto? Yo, la verdad, no me gusta mucho la energía que estoy viendo hoy, las cosas como son. Pero por desgracia, siento en algunos casos como que algunos de vosotros estáis atrapados en una persona que realmente no os hace bien. Probablemente sea esta persona la que tenga ciertas adicciones y os arrastre a vosotros. O incluso como que algunos de vosotros estáis como enganchados a una persona que realmente no os hace felices, ¿vale? Mirarlo desde el punto de vista que más os resuene. Tenemos que tener en cuenta que es una lectura general, no es lo mismo si te hago una lectura personal, ¿de acuerdo? Que por cierto, ahora que caigo, no os lo he dicho y cada mes sigo sorteando una lectura gratuita. Así que si tú quieres participar en la tuya, ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Tienes que estar suscrito al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar. Verme marcado el amor. Por lo tanto, entiendo que en su inmensa mayoría así es como resuena. Algunos estáis en una conexión que realmente no os hace bien y tenéis que salir de ahí, ya sea por una persona o que vosotros estéis haciendo algo que no debéis. O no debéis o realmente estáis ahí aguantando sin tener que aguantar, ¿no? Porque siento mucho como esa sensación de algo que sabes que no es para ti y que a pesar de todo pues continúas. De hecho, mirad, me sale la energía de la policía. Una persona falsa. Tener mucho cuidado con esto. Tener mucho cuidado con esto. De hecho, me vino algo a la mente, ¿vale? Y esto tenéis que vigilar. Tenéis que tener cuidado. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, complicados. Todo cada vez es más caro. Cada vez es más difícil acceder a la economía. Hay personas, pues, que se buscan la vida. Una de las maneras de buscarse la vida que tienen estas personas podría ser, pues, haciendo ciertas cosas que no son tan legales. Y me hablan de un chivatazo, de un aviso, de una persona. Podría ser un falso amigo que te pueda meter en problemas con la policía. Así que si este fuera tu caso, te recomiendo que dejes de ejercer esas actividades, puesto que realmente te van a dar más problemas que beneficio. Algunos de vosotros os ha ido bien económicamente y lejos de dejar esa situación os habéis quedado ahí estancados, ¿no? Es lo típico que dicen, que la avaricia rompe el saco, así que no cometáis ese error. Me parece bastante peculiar la lectura de hoy, las cosas como son. Yo sé que algunos dirán, sí, pero me estás contando, ¿qué locura es esta si no tiene nada que ver conmigo? La verdad, deseo que la gran mayoría me digáis esto, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que sale, es lo que se muestra. Y estoy totalmente convencido de que no será tan locura para muchísimos de vosotros. Dejando todo eso a un lado, ¿vale? Sí que es cierto que veo que no sois pocos que dicha adicción, dicho problema, tiene nombre y apellidos. Como que estáis anclados a una persona que, oye, sí, os puede hacer compañía, que esto, que lo otro, pero que en el fondo realmente se ve que no estáis siendo felices, se ve que realmente no es vuestro lugar y en el fondo lo sabéis, ¿no? Y siento pues que realmente vais a salir de esa situación, ¿no? Como que os vayáis a estar liberando de ese proceso. En términos generales, Libra, si tuviera que resumir tu lectura en el día de hoy, y esto es para todos, es que estáis en un periodo de vuestras vidas de avance. Como que estáis soltando, estáis seleccionando realmente qué es lo que os conviene, qué es lo que os hace bien, qué os permite avanzar, salir hacia adelante, desarrollaros.
Básicamente lo que vais a hacer es poneros a vosotros mismos como una prioridad y centraros, enfocaros única y exclusivamente en lo que realmente os hace bien. Así que corazón, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado, y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cielo. Bendiciones.